Como les había comentado, amables radioescuchas, hoy tenemos en cabina a Raúl Tapia González, quien es promotor cultural de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas desde el año 1997 hasta la fecha. Encargado de despacho de la Unidad Regional en 2008 y 2010 y en este año también es el encargado como tal. Además, ha sido coordinador de logística del Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro desde el 2001 al 2016. Del mismo modo, ha tenido distintos programas a su cargo de la unidad regional, entre los cuales destacan el Museo Comunitario, Desarrollo Cultural Indígena, PRODICI y el PACMIC, y es actualmente miembro activo de Ecorodante y Encuentro para el Camino, de organizaciones civiles encaminadas al apoyo para el desarrollo artesanal y el teatro comunitario, principalmente entre las poblaciones indígenas. Nos da muchísimo gusto, Raúl, que nos visites aquí en cabina en tu programa La Flor del Corazón. Muchas gracias, Ruth. Agradecidos de la invitación y pues aquí a la orden. A la orden para que nos platiques, tú que ya tienes muchos años como promotor y que sobre todo te ha tocado esta parte gruesa de la organización, tanto logística como el contacto con la gente, con los creadores y todos aquellos que participan en el 18º encuentro que se realizará este año. Platícanos, Raúl, ¿cómo se origina este magno evento? Bien, como tú dices, el encuentro está cumpliendo mayoría de edad. Y bueno, en este quehacer de la unidad regional, nos tocó el inicio, ¿no?, de este evento que, como bien dijiste en un principio, es el más grande y representativo que realiza la unidad regional desde el año 2001. En ese año tuvo su origen el encuentro debido a dos actividades que tuvimos por esas fechas. La primera semana cultural de los pueblos, de las culturas populares y los pueblos indígenas, y en el marco del 15 aniversario de la existencia de la unidad regional en el estado de Querétaro. Para conmemorarlo, para celebrarlo, se realizó el primer encuentro de las culturas populares e indígenas en Querétaro, así se llamó el primer encuentro. Posteriormente cambió con la participación, la inclusión de otras instituciones, principalmente la CDI en ese entonces, actualmente el INPI, pero bueno, en ese entonces, al incorporarse la CDI, cambia el nombre a el Encuentro de las Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro. También en ese entonces se tiene el apoyo decidido y muy fuerte por parte del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, que actualmente es la Secretaría de Cultura, y del IGES, el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores. En este encuentro, principalmente lo que se buscaba era que los proyectos y actividades que tenían todas las instituciones convocantes presentaran una actividad de retribución hacia la sociedad civil de los beneficios que habían recibido a través del financiamiento de sus propuestas. Por ello, bueno, llegaron grupos de los valles centrales, del semidesierto y de la Sierra Gorda queretana, expresiones culturales, artísticas, incluso hasta algunas actividades de folclore, pero que mostraron todo lo que todas las expresiones multicolores de la cultura popular a lo largo y ancho del estado. El apoyo de muchos promotores culturales comunitarios, amigos, conocidos y demás personas que aportaron, ¿no?, para la realización de este encuentro que pues sí requiere de mucho
recurso e infraestructura, ¿no? Pero que finalmente con el apoyo de tanta gente y tantos aliados culturales, pues ya no fue tan pesado. Se realizó el segundo, tercero, cuarto, hasta como por el sexto encuentro, pues con un poco de precariedad, pero finalmente bien, ¿no? La intención era que se mostraran todos esos aspectos de la cultura popular indígena, de todos los rincones del estado, y que vinieran a la ciudad de Querétaro. Uno de los objetivos es que, por un lado, se visibilice esa expresión cultural de estos pueblos y de esas comunidades marginadas por la lejanía, y por otro lado, al encontrarse en este evento y en los distintos foros que lo conforman, encontrarán un espacio de capacitación, de reflexión, de fortalecimiento, de promoción y difusión al final de todas estas expresiones, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo la comunidad queretana ante este primer encuentro hasta el sexto que nos platicas, de reconocer o de conocer más bien este tipo de expresiones que normalmente a veces creemos que están guardaditas y a veces solo nos enfocamos, o los medios de comunicación expanden más otro tipo de manifestaciones culturales, artísticas, a otro nivel, digámoslo de esa manera? Bien, yo creo que hubo muy buena respuesta en muchos aspectos. Uno de los centrales, me parece, es el tema de la artesanía. Por un lado, llegaron muchos artesanos del estado, principalmente de comunidades indígenas, Tolimán, Amealco, Cadereyta, y con la participación de otros artesanos, igual mayoritariamente indígenas de otros estados, se empezó a visualizar como esa posibilidad de intercambio, con esa posibilidad de crecimiento y de rediseño de muchas de sus artesanías, y no solo eso, sino las formas de comercialización, ¿no? De muchos estados, no es secreto, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, nos llevan ventaja, ¿no? En el tema de la comercialización artesanal, de pronto, ¿no? Ya tienen mucha experiencia y mucho camino ya andado, y de pronto los artesanos queretanos, sobre todo de poblaciones indígenas, pues sí se veían como con la posibilidad de copiar algunos de esos modelos, y me parece que hubo mucho crecimiento. Ahorita menciono algunos ejemplos, pero bueno, creo que el punto central fue que empezó a generar en la comunidad y en los mismos artesanos esa necesidad de conseguir espacios de comercialización, pero no como comerciantes solamente, sino como portadores de una cultura, de un patrimonio cultural, y que se les viera más allá de ser simples comerciantes que anduvieran así por la calle del centro histórico. A tener ese espacio, digamos. A empezar a tener como espacios, ¿no? Se crearon algunos foros y algunos proyectos. Ese fue el inicio del proyecto, por ejemplo, de allá enfrente de la Cruz, Plaza Fundadores. Plaza Fundadores, donde están las mujeres indígenas de Querétaro. Así es, de pronto se organizaron, empezaron a tener apoyo del municipio, del CDI en ese entonces, de la Secretaría. Se hizo una comisión interinstitucional que dio como resultado que lo que está actualmente, ¿no? Se organizaron las mujeres, recibieron apoyo de distintas instancias, pero ya en un proyecto como ya más enfocado hacia tener un espacio digno y un espacio que permitiera la expresión de su cultura, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el complementar la economía familiar, ¿no? Que finalmente es del motivo, si no el principal, es uno de los principales que les mueve a producir sus artesanías. Perdón, Raúl, ahorita que mencionas la economía familiar, pero también solidaria, ¿no? De aquellos que tenemos la oportunidad de acercarnos a los artesanos que nos visitan en los encuentros y que directamente les podemos comprar el producto. Así es. Aquí en este caso, por un lado es lo que tú comentas, pero también por otro lado la sensibilidad de las instituciones y en ese entonces los encargados de ciertas áreas que permitieron generar un proyecto conjunto, ¿no? Que dio como resultado
ese espacio. Posteriormente se empezó, o casi paralelamente, se empezó a trabajar con lo que ahora es el CEDAI, el Centro de Desarrollo Indígena, de Artesana indígena, que se encuentra en Allende 20. También empieza por una situación así, ¿no? Dentro de los foros se das cuenta de cómo se empiezan a generar como esa necesidad, como decía, de espacios de comercialización, pero que los diferenciaran de los comerciantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era como el tema, o sea, los quitaban porque siempre decían es que son comerciantes y en el centro histórico no se permite el comercio ambulante y demás. Pero bueno, aquí lo que ellos pelearon siempre, los artesanos, es que se les viera no como comerciantes, sino simplemente comerciantes, sino como portadores de la cultura. En muchos casos de muchísimos años y muchas generaciones, como los pueblos originarios, ¿no? Que en este caso corresponden al Estado, el Otomí, principalmente, ¿no? Sí. Y a lo largo de estos ya 18 años, bueno, habíamos mencionado en la cápsula que se interrumpió y ya tú más o menos nos explicaste, ¿no? Cuestiones también de infraestructura, qué sé yo, de apoyo tal vez, pero independientemente desde que inició hasta hoy en día, Raúl, ¿cuál es el beneficio principal que tú has visto tanto para las poblaciones indígenas que participan de artesanos y estos tipos de portadores culturales que mencionas, que también son cocineros, médicos, etcétera? El beneficio directo hacia ellos y el beneficio a nosotros como comunidad mestiza, que a lo mejor podemos estar como simples observadores o participando, ya sea comprando el producto, no regateando, a lo que siempre invitamos. ¿Cuáles son los beneficios de un lado y de otro? Pues yo pienso que es la visibilización de estas expresiones que han dado como resultado en ciertos aspectos con proyectos, ¿no? La parte que tiene que ver, por ejemplo, con la artesanía, vuelvo a repetir, estos espacios de comercialización, ¿no? El generar algunos procesos con ciertos grupos en las comunidades de diseño y de rediseño que han emanado del encuentro, ¿no? El caso de Genoveva Pérez, por ejemplo, Pérez Pascual en San Ildefonso, es un ejemplo claro, ¿no? de cómo ha ido capacitándose al interior de estos encuentros, que las instituciones volteen a ver este tipo de expresiones y de proyectos, lo de gastronomía tradicional, por ejemplo, ¿no? Hay 2 declaratorias actualmente, una que cumple un año el 15 de agosto justamente, ¿no? De la muñeca otomí. Reconocida como Patrimonio Cultural de Querétaro. Así es, y que se celebra especialmente en este encuentro de las culturas populares, el regreso de Lele, que andaba por el mundo. ¿No? Ajá. Entonces, este tipo de acciones que ya son también en coordinación con las instituciones, artesanos, con instituciones que antes no existía tan así, ¿no? Por un lado los artesanos, por otro lado las instituciones. Actualmente ya empieza a haber como ciertos procesos acompañados por instituciones que tienen que ver con el tema, culturales o de desarrollo social, y que han permitido que se empiece a visibilizar más allá, que estos grupos empiecen a tener apoyos institucionales a través del PACMIC, que es un programa que manejamos, a través de proyectos de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, estos de comercialización, por ejemplo, el CEDAI, Plaza Fundadores, lo de gastronomía tradicional, es otro tema también bien importante, ¿no? Y bueno, el encuentro busca eso, por un lado, concertar, que permita el reconocimiento de la difusión de estas manifestaciones de cultura, y por otro lado, pues que la comunidad en general, que la gente que asiste, o que lo conoce, o que sabe del evento, se sensibilice, ¿no? Que se termine un poco esa parte de lo que tú dijiste hace ratito, ¿no? El ver la artesanía como algo que no tiene tanto valor y que le puede regatear, ¿no? Al contrario, valorarlo o revalorarlo en su caso, ese es el tema del encuentro. O sea, no solamente es el evento por el evento, es un espacio de reflexión, de análisis, de intercambio, de festividad en torno a las manifestaciones de cultura popular y en general de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial.
Y bueno, pasemos ahora, estamos platicando, querido Radio Escucha, como les comentaba, con Raúl Tapia, encargado de la Unidad Regional de Culturas Populares, para que nos presentes qué habrá en este 18 aniversario del Encuentro de Culturas Populares. ¿Cuáles serán los eventos magnos? ¿Qué tipo de artesanía? ¿Quién nos visitará? Platícanos, Raúl. Este año la sede del encuentro sale en 16 años, ha estado en Querétaro, en el centro, el corazón del centro histórico de la ciudad de Querétaro. Un año ha estado en Bernal, hace 2, en el 16 encuentro, y actualmente va a ser en el pueblo mágico de Amealco de Bonfil. Tenemos muchas actividades. La columna del evento principalmente pues es un encuentro de artesanos nacionales. Vamos a tener 100 stands de artesanos, 70 de aquí del estado, principalmente del municipio de Amealco, y 30 artesanos que vienen de varios estados del país. Una muestra de gastronomía tradicional indígena ñañú, otomí. Tenemos presentaciones de música de huapango, huasteco, arribeño, rock en ñañú, ¿no? Hay 2 proyectos importantes de música contemporánea indígena que ha arropado el PRODICI, un proyecto que se realiza a través de financiamiento de la Secretaría de Cultura del Estado y Culturas Populares, y ha dado como resultado el apoyo a 2 agrupaciones de aquí del estado que cantan algunas piezas en lengua indígena, otomí, ¿no? Y es una expresión pues ya actual, ¿no? Rock y fusión. Los grupos son Armé de Amealco, de Chiteje de Garabato, y Asaya de San Miguel Tolimán, ¿no? Comunidades indígenas de Querétaro. Así es, ¿no? Que también están incursionando ya en esos temas de vanguardia, ¿no? En la música para los jóvenes. Sí, claro. Y pues danos, por favor, los horarios, de qué fecha se va a llevar a cabo el encuentro. El 8 de agosto, o sea, de hoy. ¿De hoy en 8? No, bueno, ya pasó el jueves, de este jueves 8. Así es. Ajá. Tenemos la inauguración en el Jardín Central a partir de las 6 de la tarde. Tenemos algunas actividades previas, entonces pueden dar una vueltecita antes, pero bueno, el evento central de inauguración es a las 6 de la tarde. Tenemos la actividad del 9 al 11 con talleres artesanales, la muestra, como vuelvo a repetir, de artesanía, de gastronomía, presentaciones de libros, y todo esto lo tenemos para mayor información en nuestra página de Facebook de la Secretaría de Cultura. Ahí damos el dato al final. Ajá, lo dimos también en la cápsula, pero se los volvemos a repetir. Culturas Populares Querétaro, en nuestra página del programa La Flor del Corazón, también estaremos subiéndoles la información, y si no, www.culturaquerétaro.gov.mx. Sí, porque hay muchas sorpresas, ¿eh? Sí. Pues entonces, Raúl, vuélvenos a repetir, por favor, la invitación general de este 18 encuentro, de qué día y más o menos en qué horarios va a estar. Muy bien, empezamos entonces del 8 con la inauguración y terminamos hasta el día 11. Todos los eventos son realizados en el Jardín Central del Pueblo Mágico de Amealco de Bonfil, y el día 17 en el acueducto aquí en la ciudad de Querétaro también tenemos otra actividad, es el cierre de todos esos festejos en el marco del Año Internacional de los pueblos indígenas. Está la presentación del ELE, hay un desfile que también vamos a pasar información un poquito más adelante. Y los invitamos, por supuesto, a ambos lugares, a Amealco y el acueducto, del 8 al 11 y del 17. Pues muy bien, te agradecemos, Raúl, que hayas venido a compartir con nosotros tu experiencia, todo aquello que has vivido a través de cada uno de los encuentros, y que bueno, cumple su mayoría de edad, como dijiste, y pues esperamos a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen por allá en Amealco de Bonfil. Yo quiero agradecer en controles técnicos, como siempre, a Byron Chapa, que nos apoya, y este fue un programa producido por la Unidad Regional de Culturas Populares Querétaro. Se despide de usted, amable radioescucha, Ruth Soto, y le desea un fin de semana muy restaurador. Buenas tardes.